Bueno, queridos alumnos, habla su profe Pablo Arcíñiga y continuamos con lo que habíamos quedado en compuertas con diodos. Hace rato habíamos hecho la OR y ahora comenzamos con la AND, tipo positivo, o sea, estados altos correspondientes al nivel 1 lógico, ¿sí? Que en este caso serán de 10 voltios, porque esta fuente es la que nos va a polarizar en directa mientras estos estén los terminales de las entradas, ¿sí? de las variables, digamos, A y B, en este caso E1 y E2, en 0. Cuando estén en 0, esto se hace un corto y van a masa. Entonces toda la tensión cae en la resistencia y tenemos un 0 lógico, ¿sí? Cuando ambas entradas E1, que están representadas por E1 y E2, tengan el valor 10 voltios, que acá le ponemos 10 voltios, ¿sí? Estos 10 voltios se oponen a la polarización de estos 10 voltios. Entonces no circula corriente, por lo tanto la caída acá es de 0 voltios y esto se refleja 10 voltios. Y eso sería el 1 lógico. ¿Está bien? Bueno, acá lo tienen, en realidad será 9,3 porque hay la caída de los deditos. Bueno, acá tenemos la situación que describíamos hace rato. Por culpa de una de las entradas que esté en 0, se polariza el diodo. Acá ustedes observan la polarización en ese sentido. Y acá hay caída de tensión. Tenemos 0,7. Si lo medimos, esto es equivalente a medir este punto respecto a masa. Y ahí tenemos 0,7. Fíjense la polaridad. Ese sería el 0 lógico. Bien. Continuamos. Esto. Y esto también. Dejar limpio. Trabajo. Pasemos a la siguiente cuestión. Veamos rectificación. ¿Sí? Ese es el tema que vamos a darle más importancia ahora. O sea, todos son importantes. Perdonen acá. ¿Qué es la rectificación? La rectificación no es más que un proceso por el cual una señal alterna que cambia de polaridad positiva y negativa, como una senoide, una triangular que atraviese el eje del tiempo, en este caso positivo a un momento, negativa a otro momento, la convertamos toda a una sola polaridad, ya sea todo positiva o todo negativa, ¿sí? Y esa es quizá una de las principales primeras aplicaciones de los diodos, o sea, trabajando con señales variantes. Fíjense, es sencillo esto. Si analizamos el comportamiento de la señal, vemos que del intervalo 0 hasta la mitad del periodo está representado por T sobre 2. En este intervalito, la señal es positiva. Entonces el diodo va a estar polarizado en directo. ¿Sí? Va a estar polarizado en directo. Como dice la imagen más. Y en el otro intervalo,
cuando estemos en esta zona, el diodo va a estar polarizado en inversa. Y obviamente este punto que está negativo, ¿sí?, va a replicarse acá. En este momento la onda está viendo esa señal en el intervalo naranja, ¿sí? Entonces acá vamos a tener esa respuesta en la salida. En cambio, cuando estamos en el verde, ¿sí?, la señal estuvo haciendo esa excursión y tendremos esa respuesta en la salida. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos la zona positiva, acá la zona negativa. Cuando el diodo se polariza en inversa, que es en esta zona naranja, esta parte no se replica en la salida, ¿sí? Entonces, lo único que va a aparecer van a ser esa primera onda, un vacío ahí, vamos a 0 voltios, y se va a empezar a formar solamente un tren con los intervalos positivos de la senoide. Bien, si tuviésemos una frecuencia distinta, vamos a decir que fuera más largo, el periodo también reflejaría eso. ¿Sí? Bueno, entonces ese es el principio básico de funcionamiento de lo que es un sistema rectificador. Este es un rectificador de media onda. ¿Por qué? Porque como vimos recién, solamente toma las partes positivas de la señal. Si lo hubiéramos puesto al revés, si hubiéramos dibujado de esa manera al circuito, acá vamos a tener la rectificación negativa. ¿Sí? Continuamos. Acá lo que decíamos, cuando está en positivo el ánodo, o sea, esta zona es más positiva. Sí, la más positiva, porque es donde está la fuente creciendo lentamente, ¿no? Creciendo en tensión, llega un pico. Después empieza a decrecer, pero sigue siendo positivo. Eso se refleja acá. Esto se mantiene cortado. Entonces toda esa forma de onda se replica en la salida. Cuando estamos en el intervalo negativos en esta zona de la señal, ¿sí?, esto está polarizado en inversa, entonces la representación es de un diodo apagado y se lo representa en el circuito como un circuito abierto, entonces no pasa nada de tensión para el otro extremo. ¿Sí? Esta tensión esta vez queda aplicada en esos terminales. ¿Está? Y ahí se ve efectivamente cómo el cátodo está en el terminal negativo, es positivo. Por eso está muy clarito que está en polarización inversa. ¿Está bien? Y esa sería esta zona, o esta zona que se está trabajando bien. ¿Sí? Nos recorta, no lo toma. Esa sería la interpretación, como que recorta la señal. En realidad lo que hace es no deja transmitir a la carga los semiciclos negativos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se bloquea, no deja pasar energía. ¿Sí? En este caso el diodo está trabajando como un elemento controlador de corriente. Si controla la corriente y si hay una asociación de voltaje por ahí cerca, estamos hablando de energía. Bien. Ahora, haciendo un cálculo, el valor de tensión, eso ya lo saben, que representa esta señal en su valor pico, ¿sí?, la continua equivalente sería el 31% del valor pico de la señal. ¿Está bien? Eso sale de un cálculo matemático, que sería
calcular la integral del semiciclo en todo el periodo T y nos da 0,318. Bastante pobre. Tenemos un pico acá, supongamos, de 10 voltios, acá vamos a tener apenas 3.1 voltios. 20 voltios vamos a tener 6.2. ¿Sí? O sea, solamente un 30% del valor de tensión se traslada en el equivalente continuo a la carga. Bueno, acá ya sería el efecto más, el modelo más realista, asumiendo los 0,7 de caída del diodo, que nos va a hacer que este pico no se traslade directamente, el Vm máximo en toda su amplitud se va a ver restado por los 0,7. O sea, va a ser, si es 20 voltios, acá vamos a tener 19,3. ¿Está? Bueno, ¿no? Acá sería el valor ya más exacto. Y Vm menos lo que toma de la tensión que cae en el diodo. En este caso, fíjense, tenemos un ejemplito para resolver. Lo que nos dice la consigna es encontrar la forma de salir. Eso es lo que nos interesa. Bueno, observamos cómo está el diodo, donde se aplica la tensión. Acá va BI. Se nos observa, lo marca más fuerte. BI. Y acá tenemos BO. Otra la forma de onda. Entonces, como está por eso en inverso, estamos viendo que cuando esta onda, ¿sí?, se ponga positiva abajo y negativa, que sería en esta zona, recién va a trasladar eso a la salida. ¿Qué es lo que se ve acá? Ahí se polariza en directa, está claro. Y vamos a trabajar con valores negativos, porque son negativos inferiores a 0 menos 6,14, que sería el equivalente, ¿no?, aplicando la fórmula del 31% de los 20 voltios restados de los 0,7 que caen en el diodo. ¿Sí? Bien. ¿Qué sería este concepto peak inverse voltage? Voltaje pico inverso o voltaje pico reverso también, ¿sí? Lo que es inverso, en inglés también utilizan el término reverso. Eso sería el voltaje pico en polarización inversa máximo que soporta el diodo. ¿Sí? Hay un valor de tensión cuando uno lo polariza en inversa, que si se supera puede dañar al diodo. Entonces nosotros tenemos que tener presente que ese valor máximo de la tensión que está rectificándose sea menor al que da la especificación del diodo. Si el diodo dice que soporta hasta 200 voltios, ese valor máximo, no eficaz, digamos 220 el valor eficaz, es más raíz de 2 o 220 que es 300 y algo. Estamos superando ese voltaje pico inverso. Entonces habrá que comprar otro diodo que tenga un PIB mayor si vamos a trabajar con esa tensión de rectificación. ¿Sí? Bueno. Eso sería el concepto de PIB, que ya lo vamos a ver después cuando tengamos un rectificador de onda completa, que es el que sigue. Continuamos con rectificador de onda completa. ¿Qué es esto, el rectificador de onda completa? Bueno, es lograr una mayor eficiencia en la transformación de voltaje. ¿Sí? Tenemos una señal alterna que generalmente provee la red eléctrica domiciliaria de la ciudad. Podemos reducir quizá con un transformador si hay que bajar el voltaje, y con el anterior sistema de rectificación de media onda solamente aprovechamos medio ciclo y se nos bajaba mucho la tensión. Bueno, podemos a través de este circuito, ¿sí?, utilizar ambos semiciclos generando una corriente ya sea positiva o negativa permanente. ¿Cómo se logra? Este es un puente de diodos. ¿Sí? Este puente de diodos
en un semiciclo positivo de la onda que acá viene, ¿no? Aquí es la tensión de entrada de la red, el enchufe, el secundario transformador. Si vemos la configuración de la polarización, vemos que siguiendo la trayectoria del positivo hacia el negativo, esto sí o sí tiene que seguir ese circuito, quiero que venga acá. No va a venir por acá, porque acá evidentemente encuentra el bloqueo del cátodo. No va a venir por acá, porque acá encuentra el... Entonces, los valores prohibidos, los recorridos prohibidos serían ese, no puede, y este tampoco. El que sí se da es este. Ven cómo atraviesa la carga y llega al voltaje. ¿Está bien? Entonces, estos dos quedan abiertos, por eso que acá están representados con el circuito abierto. Y los dos, el 2 y el 3, son los que conducen. Previo a atravesar la corriente, la carga. Entonces ahí tenemos el análisis para el primer semiciclo. ¿Está bien? Están encendidos y los otros dos apagados. Como que estuvieran en paralelo, se prenden y en paralelo se apagan. Esa sería la primera parte. Estamos conformando la onda y ahí tenemos nuestra primera mitad. Vamos a ver qué pasa con el semiciclo negativo, que es el que nos llama la atención. Necesitamos ver si efectivamente la corriente atraviesa la misma polaridad a la carga. Y es así. Cuando esto se ponga positivo, más positivo el terminal inferior que el superior, la corriente va a tender hacia la trayectoria de carga. Por ahí, igual por ahí, va por la carga. Y fíjense que otra vez la polaridad es a la derecha de la resistencia. Estoy poniendo en el circuito, ¿no? A la derecha sigue siendo positivo y a la izquierda negativo. ¿Está? Entonces no cambió la polaridad, la tensión que estaba en la carga. ¿Sí? Y eso se traduce en una representación de un semiciclo en la mitad del periodo, en la segunda mitad del periodo, positiva también. Luego esto vuelve a cambiar. Esto vuelve a cambiar de positivo a negativo. Y ya estamos repitiendo el ciclo, ya casi forma. ¿Ven? Entonces, estamos viendo que la señal de salida, o la señal que se aplica a la carga, siempre es positiva. Positiva, positiva. No, ni en ningún momento se atreve a pasar para acá. No, eso no lo hace. Bueno, ahora veamos cómo sería el valor de tensión que le corresponde a esta señal. Y bueno, si hace rato para el mismo periodo solamente teníamos, si hacemos acá la representación, eso. La integración la hacíamos en este periodo t, solo que acá ahora aparece una nueva componente y bueno, en el mismo periodo se tiene que duplicar y es lo que vemos acá. ¿Sí? 2 veces 0,318, entonces lo duplicamos la tensión de salida respecto al valor máximo y eso ya es muy bueno. ¿Cuál es el costo? Necesitamos 3 diodos más. El otro trabaja con uno solo y este trabaja con 2 diodos. ¿Sí? Bueno, y la caída, también como aparecen 2 diodos en el circuito, estas dos caídas, 0,7 y 0,7 hacen 0,14, o sea, 2 veces la tensión threshold, del 2 por 0,7 nos va a restar 1,4 voltios, 1,5 voltios menos del valor máximo. Si era 20 voltios la tensión de acá, ¿sí? Nos va a quedar en 18,6. No hay mucha pérdida,
Sí, a medida que el voltaje sea mucho mayor, ¿sí? 10 veces mayor, 5 veces mayor que la caída de los diodos. Bien, acá también tenemos que considerar el valor de pico inverso. ¿Está bien? Porque cuando estén abiertos los dos, la tensión que van a soportar se va a repartir entre los dos diodos, así que con que el valor del pico inverso de cada diodo sea mayor a la tensión máxima del pico de la señal de entrada, no va a haber inconveniente con los dispositivos, con los dioditos. Bueno, veamos otra modalidad. Transformador con derivación central. Transformador con derivación central, ¿qué es lo que es? Acá vamos a recibir nuestra señal alterna. Acá tendrá una relación de transformación, ¿sí? Supongamos a la mitad, o duplicadora en este caso, ¿sí? ¿Para qué? Para mantener el mismo valor de entrada. Está elevando la tensión, hemos dominado mucho, con mayor cantidad de arrollamientos, quiere decir que está elevando la tensión, ¿cierto? Respecto al primario, ¿no? Pero tiene un tercer terminal que está conectado justo en la mitad del arrollado del secundario. Entonces la carga se la dispone de la siguiente manera. Acá va a ir la carga conectada entre los dos cátodos de los diodos, ¿sí? Los cátodos, ahí va el positivo, será el terminal positivo, que siempre se va a mantener positivo y ya lo vamos a ver enseguida, y el otro terminal de la resistencia va al punto medio del transformador. Entonces, cuando este terminal sea más positivo, estamos con el medio ciclo positivo, ¿está? Estamos con el medio ciclo positivo. Entonces, este terminal es el más positivo y este es el más negativo. Entonces, como este es el más negativo, se está poniendo el terminal negativo en el ánodo, entonces este queda abierto, ¿sí? Está el circuito abierto. Entonces, la única forma de que se establezca una corriente es por la mitad del transformador, por eso que le vamos al doble, y circule corriente en ese sentido. Entonces, el punto por donde entra la resistencia es ese, el de la derecha. Ahora veamos qué pasa cuando estamos en el intervalo negativo. Este es el punto más positivo, este es el más negativo, este queda abierto y la corriente hace ese circuito. Obviamente vuelve a entrar, al igual que acá, por la derecha. Entonces siempre la tensión de salida, estamos viendo nuestra polarización predefinida, si elegimos de esa manera, siempre está siendo positiva respecto. Entonces, acá estamos teniendo una rectificación también, pero solamente con dos tramos, es con dos diodos y un transformador especial, que es el transformador con punto medio. Hay una consideración a tener en cuenta acá, como estamos con punto medio, la tensión máxima que se replicaría en el secundario tendría que ser de acá hasta acá, en realidad solamente toma la mitad, entonces el pico va a ser la mitad, por eso que acá tenemos 30 voltios entre los dos extremos del secundario, vamos a tener solamente 15 de máximo. ¿Está bien? Por eso que este transformador en particular del ejemplo elevaba la tensión un poquito más para no perder tanto. ¿Sí? Eso ya se tiene que considerar a la hora de hacer el cálculo. Bueno, ahora la cuestión con el voltaje pico inverso todavía nos da un mayor margen, ¿sí? O sea, nos pide que si estamos elevando esa tensión sea el doble del valor de la tensión máxima que tenemos acá. ¿Está bien? ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta, porque vamos a tener aplicado sobre el diodo la porción
del bobinado del secundario de esta parte, más la caída en la resistencia. Esos dos valores, este y este que están en serie, menos más, se aplican acá, haciendo que sea el doble del valor máximo. Entonces acá con el media onda, la restricción de la tensión de pico inversa máxima tiene que ser mayor. Si vamos a trabajar con 200, acá con periodos de 400 por lo menos. ¿Está bien? Bueno, veamos un ejemplito. Ejemplo adicional. Acá estamos trabajando con una señal de 10 voltios, rectificador de qué tipo, onda, esta onda, ¿sí? Estamos trabajando con 2 diodos, o sea, va a ser una analogía con el puente rectificador de onda completa, solo que vamos a poner dos resistencias de 2K, ¿sí? Y vamos a determinar el comportamiento del circuito cuando uno que es abierto y el otro diodo que es cerrado. El equivalente es este, ¿sí? Entonces, ahí tenemos redibujado el circuito. Estas dos resistencias 2K, la carga y el otro brazo del puente pasan a ser este, ¿sí? Y esa es. Y esta es esa resistencia. Redibujamos el circuito y observamos cómo afecta el tema de la tensión al diodo, que es el equivalente del diodo. Bueno, tenemos el voltaje de salida. Acuérdense que acá se hace un divisor. La tensión máxima, que era 10 voltios, acá tenemos 10 voltios, pasa a ser 5 para cada uno. ¿Sí? Porque estamos trabajando con el rectificador, entre comillas, con 2 diodos, no con los 4 que tenía el puente completo. ¿Sí? Pero igual logra la rectificación completa. Pero fíjense que el valor cambia, porque estamos trabajando con la mitad del voltaje, ¿no? El pico es 10 y acá tenemos solamente 5. Bien. Ahora vamos a pasar al tema de recortadores. ¿Sí? Estos dispositivos recortadores tienen la capacidad de recortar una porción de la señal de entrada sin distorsionar la parte restante de la forma de la onda alterna que está ingresando. ¿Ah? Entonces, acá está la definición. Acá tenemos un ejemplito recortado. Entonces, este es el primer rectificador que vimos. Y efectivamente, es una modalidad, dependiendo cómo esté la carga y el diodo conectados entre sí, se puede asumir como si fuera un rectificador. Rectificar, en realidad, es recortar en parte la señal de entrada. Ahora, que luego hagamos el artilugio que hicimos con el puente de onda completa y que tomemos la parte negativa y la subamos a positivo, ¿sí? Eso ya es un rectificador. ¿Sí? En este caso, fíjense, si ingresamos con esta señal, ¿qué tenemos? La parte negativa, esta zona, llegado el caso, esa, ¿sí? No va a reflejarse en la salida, no está ahí. ¿Sí? Lo mismo si ingresamos con una triangular, esta parte no se refleja en la salida. ¿Por qué? Porque el diodo, cuando esto esté positivo y negativo, o sea, esté al revés, tac, va a bloquear, ¿sí? El diodo encuentra la oposición de carga y no pasa corriente por a través de la resistencia.
¿Bien? Bueno, ¿qué tipo de recortadores tenemos? Bueno, básicamente dos categorías generales, ¿no? En serie y en paralelo. ¿Sí? Y para simplificar el análisis vamos a trabajar con diodos ideales. ¿Sí? Acuérdense que el aporte de BT, los 0,7 si son de silicio, habrá que considerarlo ya para tener una aproximación más exacta. ¿Sí? Bueno, acá tenemos el recortador en serie con la ayuda del voltaje. ¿Qué hace acá? Ese no es BT, ojo, ¿no? No es la representación de los 0,7 del diodo cuando se polariza en directa, ni nada que se le parezca. ¿Qué es? Y otra fuente que se añade al circuito. ¿Para qué? Para hacer un cambio de nivel. ¿Sí? No hay un procedimiento general para el análisis de este circuito, pero se puede recurrir a ciertas ideas. Siempre hacer un dibujo mental de la respuesta a la red, basándose en la dirección del diodo y el nivel de voltaje aplicado. Siempre lo que les dije desde el comienzo de clase. Redibujar y redibujar el circuito hasta que ustedes se sientan más cómodos para visualizar las corrientes y los voltajes. A veces pueden aparecer sorpresas con voltajes invertidos que en principio uno no los considera. ¿Está bien? Bueno, entonces veamos cómo era el circuito original. ¿Sí? Esta parte es la que tenemos que analizar, teniendo en mente que hay una fuente de tensión. Vamos a añadirlo al circuito. Acá está la fuente de tensión y acá es donde iría nuestro diodo. ¿Sí? Fíjense que la polaridad de esta tensión es en oposición a la polaridad de la fuente. En la medida que esta señal supere a la señal B, a la tensión B constante, recién va a polarizar el diodo en positivo. Si no, no. ¿Sí? Si no, no lo va a hacer. Acuérdense que el circuito era esto, el diodo y la carga. Acá viene BI, este es B y este es BO. Aquí tenemos las polaridades. ¿Sí? Entonces, esta señal BI empieza a crecer. Por acá estará el nivel de B. En la medida que no la pase, esto va a estar abierto. Cuando la señal supere el valor de B, ahí esto recién se va a poner como un corte. Y otra vez, llegado el momento que descienda de nuevo menor al nivel de B, otra vez esto va a abrirse. Y no hay transmisión de la tensión de la entrada a la salida. ¿Sí? Es lo que se ve acá. Además va restada la señal. Si nos fijamos, fíjense que hay un gap. Esa diferencia, ¿sí?, que se observa ahí, tendría que ser la que corresponde, ¿sí?, a la tensión B. Ahí estaría. ¿Sí? Y obviamente no hace falta repetir demasiado. En el semiciclo negativo no pasa nada de corriente porque está en recontra polarizado en inversa el diodo. Acuérdense que era así. Cuando esto sea más positivo y esto negativo, por eso en inversa, se encuentra con el diodo que no le deja surgir, ¿no? Bueno, pizarra y avanzamos. Respecto de la determinación de BO, cómo se la logra. Y efectivamente analizando la ley de voltaje de Kirchhoff, por eso que aparece acá
esta B en oposición con la tensión. Cuando el diodo está polarizado en directa, está en modo encendido, sale BI menos B. Sería el valor de la forma de la señal. Si es una triangular, esto tendrá un aspecto triangular, obviamente. Si esto es así, solamente va a tomar estas zonas. ¿Está bien? Ahí, y esta la va a recortar. ¿Está bien? Continuamos. Hagamos lo mismo, pero con esta señal. Fíjense que tiene un poquito de asimetría respecto del semiciclo positivo, es el doble del semiciclo negativo. Bueno, que es amplitud. Esto tiene 10 y esto es 20. ¿Sí? Entonces, acá, sumado a la fuente de 5 voltios, pero fíjense que acá está la tensión al revés. ¿Sí? Hay que analizar, como es continua, es más fácil hacer análisis como si fuese esto una tensión continua en un intervalo de tiempo. Esto es para el intervalo verde, trabajar este modelo. ¿Sí? Y para el intervalo, lo pongamos amarillo, va a trabajar este modelo. Fíjense cómo cambia la polaridad. ¿Sí? Acá obviamente 20 es mucho mayor que 5, lo recontra cortocircuita al diodo. Tenemos esto menos esto afuera. Entonces vamos a tener la disposición en serie de estos dos valores. 25 nos da el 25. Tenemos. ¿Sí? Ahora, cuando tengamos el otro caso, vamos a tener el diodo que acá está en polarizado en inversa, porque acá tenemos el más que viene el color al cátodo, ¿sí? Y tenemos solamente 5 voltios. ¿Está? Como no hay circulación de corriente, acá la corriente I es 0, no hay salida de tensión. Tenemos eso. Y luego se vuelve a repetir. Si esto es periódico, se irá repitiendo de esa manera. ¿Está bien? Bueno. Ahora veamos la disposición en paralelo. ¿Cómo sería en paralelo? Bueno, no es un paralelo. Para que sea paralelo con la carga, tendría que estar este terminal conectado a este de acá. Evidentemente, es una derivación, ¿sí? Más que paralelo. ¿Qué sucede acá? Fíjense que cuando esto sea positivo, de polarización directa, acá vamos a tener 0. Esto se hace un cortocircuito. Estamos trabajando acá, ¿no? No en el otro. Entonces acá vamos a tener los 0,7 nada más de veo. Y eso sería la respuesta a la salida. ¿Sí? Este es el intervalo y esta es la respuesta a la salida. Ahora, cuando estamos con el otro intervalo, estamos en esta zona, la señal, ¿sí? Es esta. Entonces esto queda en abierto. Queda en circuito abierto. El diodo no está. Queda en circuito abierto. Por ende, toda esta señal, la forma de esta señal que está acá, se va a trasladar acá. Porque no hay circulación de corriente, la caída en la resistencia es 0. Por ley de Kirchhoff, la sumatoria de las tres tiene que ser igual a 0. Como esta es 0, toda esta forma de onda se traslada a la salida.
Lo mismo para la triangular, ¿sí? Para el caso en que está, o sea, la señal que fuere, que sea así, no va a salir nada más, ¿sí? La otra sí se va a replicar. Si tiene una cuadrada acá, se va a replicar. ¿Está bien? Y acá no hay ninguna pérdida de 0,7 ni nada, porque esto queda en circuito abierto. No hay que restarle nada del BT. Bien. Veamos. Esto. Veamos. Para esta tenemos, digamos, como que se pone en serie la de 5 voltios, la fuente continua. La de 5 voltios se pone en serie, digamos, con el crecimiento de la señal, sin nuestra composición. Entonces, semiciclo positivo, y antes del semiciclo positivo, cuando este todavía está en la parte negativa, pero menor a menos 5, este se empieza a conducir. ¿Por qué? Porque supongamos que esto está en 2 voltios, 5 menos 2, 3, le da lo suficiente voltaje para que este se polarice en directo. Entonces esto lo que va a hacer es como desplazarlo y levantarlo así. ¿Sí? Que es lo que ven acá. Están los 5 que decíamos, era el nivel ese de los 5 voltios que necesitábamos, y la va a subir a la señal un poquito. ¿Sí? Vamos a ver acá una reglita. ¿Sí? Como el pico está elevado ahí, porque son los 5 que se añadieron acá. 5 que están elevados. ¿Está? Bueno, toda la descripción del proceso está hecha ahí en la tecla. Esperen que esto ponga 180. Ahí está. Bien. Esto quiero ponerlo allá. Para este caso, fíjense que la fuente ahora está acá. ¿Mm? ¿Qué hay que hacer acá? Cuando ustedes analizan tienen que fijarse, primero y principal, cómo va a estar el diodo según los valores de tensión y la polaridad que tenga la señal de entrada. Que ella es la que va a variar la condición de encendido o apagado del diodo. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos, si no estuviera esto, ¿sí? Como que el positivo va al ánodo, como que lo quiere terminar de polarizar en directo. Pero obviamente se va a topar, cuando ya ingresamos a la señal, con el valor cambiante creciente de este valor. Cuando supere, ¿qué valor imaginan ustedes? Los 4 voltios, ahí va a comenzar el proceso de conducción del diodo. ¿Sí? O sea, perdón. Mientras sea menor a 4 voltios, este diodo va a estar conduciendo. ¿Sí? Y al conducir, el diodo se hace cortocircuito. Entonces, esta tensión es la que sale en la señal.